Amén. Hoy yo quiero traerles un sermón, ¿verdad? El tema que le he puesto a este sermón se llama El tamaño de mi pecado. Está basado en Marcos 7, del 36 al 50, que es el verso que vamos, o más bien la porción que vamos a leer. El tema, o el título en la Biblia es Jesús perdona a una pecadora. Dice así: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa, y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume, pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y él le dijo a ella: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿y quién es este que hasta pecados perdona? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Durante toda nuestra vida, señores, todos nos la pasamos, ¿verdad?, juzgando, y juzgamos todo lo que vemos. Si vemos una persona quizás caminando en algún vecindario, en un sector, ¿verdad?, donde nosotros normalmente vivimos, pues lo vemos caminando raro, decimos: bueno, este quizás tiene algún problema, o quizás nació así. Si estamos nosotros caminando en un barrio quizás peligroso, dependiendo cómo la forma en que la persona esté caminando, bueno, pues ese juicio cambia. Puede que nos parezca a esta persona un atracador o un asaltador. Yo recuerdo una vez que un hermano mío estaba caminando de regreso a la casa y una persona que venía delante de él con un cuchillo en la mano, o sea, él venía en la misma calle, en la misma acera, y él lo ve y se cambia para la otra acera, y la persona cambia para la otra acera, y él vuelve y cambia para la otra acera, y la persona vuelve y cambia para la otra acera. Y digo: ya, aquí estoy atracado. Y resulta, cuando la persona se acerca, le da la mano, tiene el cuchillo en esta mano, él le da la mano, le dice: mira, yo no quiero atracar, pero yo prefiero mejor pedir y no atracar. ¿Usted tiene algo que me pueda dar? Yo quiero que ustedes me digan cuál de ustedes le va a decir: no, yo no tengo. Estoy seguro que ninguno, todo el mundo va a hacer lo mismo que hizo el hermano mío. Metió la mano en el bolsillo, sacó el dinero y le entregó, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando estamos caminando en un sector quizá, y vemos algo raro, pues pensamos así mismo. Comenzamos a hacernos alguna idea, ¿verdad? Como pensó el hermano mío: déjame cambiarme a esta acera o aquella. Pero comenzamos a hacer alguna idea de que, bueno, me va a atracar. En el caso muchas veces de las mujeres, y tienen una cartera, pues esas personas, las mujeres agarran su cartera y comienzan a ver, ¿verdad?, todo, ¿para dónde es que vamos a correr? El hombre de una vez dice: espérate, ¿qué es lo que voy a hacer? Todos realmente a una comenzamos a mirar quizá algún lugar a donde nosotros podamos dirigirnos en caso de que realmente se vaya a dar la situación de que nos vayan a atracar. Por naturaleza nosotros estamos inclinados a juzgar, y nosotros juzgamos todas las cosas a nuestro alrededor, porque en realidad, hermanos, de esto depende nuestra vida, de esto depende nuestra supervivencia. Usted no va a vivir en la selva de una manera descuidada, ¿verdad?
¿Quién va a vivir en la selva de una manera descuidada? En la selva del Amazonas, yo tengo un amigo que vive en Colombia y todas las criaturas que viven ahí quieren realmente comérselo a usted. Todas. Por pequeña que le parezca, esa se la quiere comer a usted, ¿verdad? Hasta una arañita, su esposa me estaba contando en algún momento de una araña que picó a su mamá. Y esa picadura, por lo regular, a algunas personas no le produce nada inicialmente. La mamá duró 2 semanas, normal, no sentía nada. Pero a las 2 semanas, ¿verdad?, comenzó a sentirse mal. Pues miren, la mujer se tuvo al morir por la picadura de una arañita. 2 semanas después se tuvo al morir. Entonces todo, ¿verdad?, en una selva está en contra tuya. Aquí en nuestro país nosotros somos bendecidos porque aquí no hay animales que te maten. Te da quizá una picadura y que te duele, pero no te mata. Pero en una selva sí, cualquier ruido extraño, cualquier situación, pues nos alerta, ¿verdad? Porque cualquier ruido puede ser que nos pueden matar. ¿Se imaginan ustedes a Juan Francisco, al pastor Daniel, en los Haitises? Estamos diciendo que nosotros aquí en nuestro país no tenemos animales que nos puedan matar, pero ustedes imaginan a Juan Francisco, a Daniel en los Haitises, de que, no, porque yo soy muy aventurero, yo voy a amanecer en una carpa. Mire, lo más probable es que esas personas, estos 2 señores, no duerman un segundo. Porque ellos son muy valientes, ¿ustedes me entienden? Muy valientes. Estarían atentos a cualquier situación que pueda escucharse alrededor o cualquier sombra que ellos puedan ver en la espesura de la mata, ¿verdad? Así que jugar en sentido general, mis hermanos, no es algo malo. El problema de nuestro juicio es que en la mayoría de los casos no tiene ninguna base para pensar lo que pensamos. Pensemos por un momento en las personas que tienen miedo a las cucarachas. Yo sé que aquí hay mucha gente que tiene miedo a las cucarachas, ¿verdad? Mi esposa es una de ellas. Y mi esposa superó en algún momento, ¿verdad?, por una situación complicada, pero superó el miedo a las cucarachas de una forma, digamos, complicada. Su mamá estaba postrada en cama, ¿verdad? Ella la estaba cuidando y apareció una cucaracha. Su mamá también le tenía miedo a las cucarachas. Ella tuvo que sacar de abajo para matar a esa cucaracha por una situación así. Sin embargo, mucha gente diría que ese temor a las cucarachas, es por el asco que le da la cucaracha. Yo estoy seguro que hay muchas de esas personas que cuando van al baño no le da asco hacer otras cosas, ¿verdad? Cualquier situación, ya sea de limpieza o lo que sea, no le da asco. Sin embargo, las cucarachas en muy particular le da asco. No le da el mismo asco esas cosas como le da la cucaracha. En realidad, hay que ser realistas. La cucaracha es un animal muy feo, ¿verdad? Y además todas las cosas donde hay cucaracha las relacionamos con cosas dañadas, con suciedad, ¿verdad? Con abandono, con putrefacción. Y esas son las cosas que nosotros no queremos en nuestra vida. Son cosas que nosotros las queremos lejos de nuestra vida. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el color blanco normalmente se representa como un símbolo de pureza? Quizás se lo ha preguntado usted alguna vez. ¿Por qué el color blanco lo relacionan con pureza, con limpieza, con bondad? Y todo esto a diferencia del color negro. ¿Por qué el negro lo representan como lo malo, como lo sucio, a donde nadie quiere ir? ¿No se lo ha preguntado? Bueno, piénselo de esta manera. Cuando hay luz, ¿qué usted puede ver? Usted puede ver todo lo que hay a su alrededor. En la luz usted puede comer, usted puede ver lo que está comiendo. En la luz usted puede ver lo que está pisando. En la luz usted puede ver por dónde usted va. Sobre todo, en la luz usted puede ver todo lo que le rodea. Usted puede distinguir, evidentemente, qué está aquí, qué está allá. Las sombras, usted sabe de qué es esa sombra. Pero ¿qué pasa cuando está oscuro? ¿Qué pasa cuando está oscuro? Nosotros no podemos distinguir absolutamente nada. No podemos ver las cosas como son. Todo a nuestro alrededor está negro. Una sombra
se nos parece un monstruo. Si no, todos hemos pasado por esa situación cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Y de hecho en las películas se nos ven a los niños diciendo, papi, ahí en el closet hay un monstruo, o debajo de la cama, ¿verdad? Eso es precisamente porque a nuestro alrededor nos sentimos así. Si hay unos pasos que se están acercando, vaya usted a saber el grito que nosotros pegamos cuando... Yo recuerdo una vez que yo estaba en mi casa y escuchaba unos pasos caminando, y eso fue una situación bien complicada. Yo no dormí casi esa noche. En realidad, a lo que nosotros más tememos es a la incertidumbre. La oscuridad trae a nuestra mente todo aquello a lo que nosotros le tememos. Aquellas cosas que pensamos que nos pueden hacer daño. Y sea lo que sea que esté relacionado con la oscuridad, lo tachamos como algo dañado, como algo dañino, como algo malo, como algo que nos puede hacer daño. La incertidumbre nos hace emitir juicios infundados, basados en nuestra propia percepción y en nuestras propias emociones. Dice en la Biblia, en Lucas 6:7, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. El problema, mis hermanos, no es el juicio que nosotros emitimos en sí mismo, porque nuestra vida está ligada a esta actividad. Todos los días nosotros estamos haciendo juicio. Desde que nos levantamos hasta que nosotros nos acostamos, nosotros estamos emitiendo juicio de algo. ¿Me voy por aquí o me voy por allí? ¿Eso está bien o eso está mal? ¿Hacer esto está bien o hacer esto está mal? ¿Está bien la luz? Salimos y decimos, ¿va a llover o no va a llover? El problema en sí no es... el problema en sí es lo que nos mueve, ¿verdad?, a emitir dicho juicio. ¿Qué es lo que nos está moviendo a emitir ese juicio? Si nosotros vemos un vehículo que viene a alta velocidad y vamos a cruzar una calle, el juicio que nosotros emitimos en torno a cruzar o no la calle estará basado en una evidencia irrefutable de que si nosotros cruzamos la calle, evidentemente, lo más probable es que nos atropellen, ¿verdad? Pero este tipo de juicio es un juicio basado en una evidencia práctica y experiencias vividas. Pero cuando juzgamos a una persona por su forma de vestir, de comportarse, de hablar, por dónde vive, cómo se ríe, por sus gustos, por lo que come. Por ejemplo, aquella persona que come molondrón, ¿verdad? El pastor tiene un juicio en torno a eso, ¿verdad? Entonces nuestro juicio no tiene ninguna base cuando hacemos este tipo de juicio. Y esa base no es más que nuestros propios prejuicios, que nosotros vamos construyendo con nuestras vivencias pasadas. Y estos juicios no reflejan en realidad lo que esa persona es. Puede que algunas de esas cosas sean ciertas, pero eso es por pura casualidad, no porque nuestro juicio sea cierto. En nuestro texto vemos a una mujer que se acerca al Señor. E inmediatamente esta mujer dispara las alarmas en la mente de todos los presentes. Yo me imagino cuando esta mujer entró, todo el mundo que estaba ahí le abrió paso y nadie se le quería acercar, nadie se le quería pegar. Imagínese usted cómo iba esta mujer caminando entre ese grupo de personas. Cómo ella iba entre ellos caminando de camino a la presencia del Maestro. Todo el mundo se le quitaba y no era precisamente porque esa persona era una persona importante, ¿verdad? Todo el mundo se le quitaba porque quizás le tenían asco. ¿Por qué? Al inicio del texto decía bien claro que era una pecadora, ¿verdad? Y no la tocaban siquiera. Pensemos en un momento en el rechazo que estaba experimentando esta mujer en el camino hacia el Señor. Alguno de ellos pensó, si este fuera el profeta, si este fuera un profeta, hablando de Cristo, sabría quién esta mujer es. Y yo le llamo a esto la hipocresía social, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes me han escuchado hablarlo. Yo lo veo como una hipocresía social, y esto estaba ahí en su pleno esplendor. Todos los que estaban ahí inmediatamente decidieron, o la mayoría de los que estaban ahí decidieron juzgar a esa mujer en sus mentes. Para ellos, se alejaban de lo que supuestamente esa mujer reflejaba. Al ellos quitarse del camino, simplemente estaban diciendo que esa mujer era pecadora y que ellos no tenían ninguna relación con ella. ¿Cuántas veces nosotros
nos sentimos tan superiores a algunas personas que nos rodean. Y esto ya nos trae a la mente, ¿verdad? Lo que decía ese hombre cuando hablaba, publicano, ¿verdad? Cuando hablaba perdón, ese publicano no, ese fariseo, estoy buscando la palabra. Este fariseo cuando hablaba ahí delante en el templo, en Lucas 18, 10 al 11, ¿verdad? Y decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, son injustos, son adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Quizá usted piense que eso solo pasa en algunas personas, ¿verdad? Son alguna gente que son así. Pero si algo nos caracteriza a nosotros, es el orgullo. ¿Ustedes recuerdan que al humilde y al pobre, como le he hablado en algunas ocasiones, nadie lo quiere? Cuando se nos muestra una persona, una estrella de cine, ¿verdad? Como el caso de Keanu Reeves, haciendo algo tan simple como compartir una comida con un necesitado, lo que se está exaltando no es la humildad, sino que esta persona, que es rica, ¿verdad?, está haciendo ese tipo de acción. Pero si esa persona fuera pobre, no se hablaría absolutamente de ella. Del pobre que comparte una comida con otro pobre, no se habla. Pero eso es lo que sucede a diario. Eso, en los barrios, eso es lo que nosotros podemos ver. El pecado nos insta a nosotros a buscar formas de controlar nuestro entorno, pero eso es tema de otro sermón. En el otro lado de la escena, nosotros podemos ver a María Magdalena, y leemos esta historia, y la mayoría de veces nos centramos en el simple acto, ¿verdad?, de que cómo ella estuvo lavando los pies del Señor. Pero nosotros en ningún momento, casi siempre, no pensamos, ¿quién era esta mujer? No nos pasa por la mente, ¿verdad? ¿Quién era la mujer? ¿Quién era María Magdalena? ¿De dónde venía María Magdalena? ¿Por qué ella hizo eso? ¿Cómo se dio cuenta que el Señor estaba ahí? ¿Por qué la dejaron entrar a donde estaba el Señor? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo lo que hizo ella? ¿Por qué? Pudiéramos nosotros especular de muchas maneras y pudiéramos también responder esas preguntas especulando también. Y quizá ahí pudiéramos encontrar algunas respuestas que satisfagan nuestra curiosidad. Pero ese no es el propósito de lo que yo le estoy hablando en esta mañana. Quiero que se transporten al preciso momento en el que esta mujer entra y se sienta a los pies de Jesús. Mire por un momento a esta mujer llorando a los pies del Maestro. Eran tantas las lágrimas que brotaban de sus ojos que fueron suficientes para mojar los pies de Jesús. ¿Ustedes se imaginan cuándo tuvo que llorar ella? Empapó los pies del Maestro. ¿Se ha puesto a pensar por un momento cuánto debió de haber llorado esta mujer? ¿Qué cantidad de lágrimas tuvo que derramar para mojar los pies del Señor? ¿Qué había en el corazón de esta mujer que la motivó a llorar tanto? ¿Qué había sido quebrantado dentro de ella para que actuara de esa manera? Solo aquellas personas que han experimentado una liberación sobrenatural, esa liberación de una carga que han tenido por mucho tiempo y que querían quitarse, pero que no habían podido, se sienten de la misma manera que se sentía María Magdalena. Es una sensación indescriptible. Las lágrimas brotan de manera natural y no son lágrimas de desesperanza, son lágrimas de gozo, son lágrimas de alegría, porque aquello que había sido quitado, o más bien porque aquellas cosas que habían sido quitadas de su alma, de su peso, que le pesaban, ellos no habían podido quitárselas de manera personal, no habían podido quitarlas, sino que alguien se la quitó. Esa persona ya había desmayado, ya se había acostumbrado al hecho de morir en una situación así, y viene alguien, en este caso el Señor Jesucristo, y le quita la carga que por años le había atormentado. Yo me imagino que esta mujer ya había visto al Señor en muchas ocasiones. El Señor estaba caminando ahí en ese lugar. Y quizá en algún otro lugar donde el Señor había predicado, lo había visto. Quizá sus ojos se habían cruzado con los ojos del Maestro.
Y quizás la pena de esta mujer, ¿verdad?, que tenía en su corazón era tan grande que quizás ella no podía ni siquiera ver al Señor a los ojos. Sin embargo, cuando ella vio al maestro sentado a la mesa en aquella casa, se dio cuenta de que la livianez de su estado se debía a lo que había hecho el Señor sin que ella se hubiese dado cuenta. Allí, a los pies del Señor, ella se derrama en lágrimas, tratando de agradecer lo que el Señor ya había hecho en su vida. El Señor, por un momento, del que pudiéramos decir nosotros que todo se hizo silencio, mira a esta mujer. Y aun cuando Él puede saber lo que todos están allí pensando, se queda por un momento mirando a esta mujer mientras ella moja sus pies y posteriormente seca los pies con sus cabellos. Es ahí donde el Señor le dice a Pedro una parábola y le pregunta, ¿quién ama más? Nosotros sabemos cuál es la parábola, ¿verdad? Y Él le pregunta a Pedro, ¿quién ama más? Yo sé que todos nosotros aquí sabemos la respuesta, ¿verdad? Pero esa respuesta de que él le dice Pedro al Señor Jesucristo, el que ama más, el que se le perdonó más. Esta respuesta para esta mujer, para María Magdalena, ella no la sabía, ella la sentía. Esa respuesta la sentía quemándole por dentro. La respuesta de Pedro no era algo que quizá ella había oído, la quemaba, ella la vivía, se había vuelto una verdad, se había vuelto parte de ella. Y esta es una de las escenas de amor más relevantes de la Biblia. Sin embargo, nosotros muchas veces no logramos verla y nos quedamos en la letra. No pasamos más de ahí, nos quedamos solamente en la letra. Comprendemos de manera ligera que el que se le perdona más, ama más, ¿verdad? Nos quedamos solamente en eso, pero ¿qué tanto es lo que nos ha perdonado Dios a nosotros? ¿Qué tanto, mi hermano, tú has sido perdonado? ¿Es que acaso el valor de nuestro perdón está de alguna manera desnivelado con respecto a otro? Quizá yo me pregunto, al pastor Daniel, el Señor le perdonó un saco de pecado, ¿verdad? Y a mí nada más me perdonó una fundita de la que vienen los helados. Una fundita así de pecado, quizá el Señor me perdonó. ¿Será que esa diferencia hace que yo justifique de alguna manera el hecho de que no refleje el amor de Dios o el amor hacia Dios? ¿Será que eso es parte de por qué yo no reflejo quizá el amor hacia Dios como lo hace quizá el pastor Daniel? ¿Se te está en este texto el Señor enseñando que nosotros le debemos amar con relación a lo que se nos perdonó? Me refiero al monto, a la cantidad. La cantidad de lo que nos ha sido perdonado aleja muchas veces de la vista lo que el Señor quiere mostrar. Esto se queda haciendo eco en nuestra mente. Y bueno, como seres humanos que somos, y algunos comienzan a indagar, como entonces podemos entonces decir en su propia mente, ¿cómo podemos amar al Señor? Y dicen, ya sé, yo sé cómo puedo amar más al Señor. Me voy a sacrificar ayunando una semana. Algunos, yo recuerdo que cuando Gigi Ávila estaba vivo, él dijo que él ayunó, creo que fueron 40 días, ¿verdad, pastor? 40 días, que había que sacrificarse y de esa manera podamos quizá mostrar el amor hacia Dios. Recuerdo que cuando yo me convertí, y de esto estaban hablando el pastor esta mañana en la escuela dominical, yo quería tener un testimonio poderoso. Puedo usar la misma palabra que usó el pastor, un testimonio dramático. Yo estaba en tal parte y Dios me llamó y así sucesivamente. Yo recuerdo que yo escuchaba a esas personas que decían unos testimonios, por ahí hay muchísimos testimonios de gente que eran brujos y hacían cosas que no voy a decir, pero que en ese momento particularmente a mí me causaban mucho gozo, por así decirlo, ¿verdad? Cómo Dios les salvó. Eran testimonios impactantes. Yo deseaba también haber tenido ese tipo de testimonio, pero imagínense ustedes, mis hermanos,
Yo vengo de una casa donde a nosotros no nos dejaban salir para ningún lado. Yo me crié en un barrio, pero yo salía de la casa a la escuela y de escuela a la casa. Los momentos en los que yo tenía, yo podía salir realmente, podía decir, voy a andar un poco, era cuando me mandaban al colmado. Así era que yo andaba fuera de mi casa. Imagínese usted. Sin embargo, el tamaño del perdón no es lo que importa, porque el perdón para nosotros tiene un solo valor, y ese valor es la muerte, ¿verdad? Y por tal razón, si aplicamos la ecuación que el Señor le dice a Pedro, deberíamos llegar al resultado similar en todos nosotros, sin importar el saco que se le perdonó a Daniel o la fundita que me perdonó a mí. El que mucho perdona, ama mucho. A todos nosotros se nos ha perdonado mucho. Así que no debemos de ver a nadie de una manera diferente. Muchas veces pensamos, bueno, a fulano Dios le perdonó muchas cosas porque él era un delincuente, pero yo no era de la calle. Es como si autojustificáramos nuestra falta de amor para con Dios, como si nos dijéramos a nosotros mismos, lo que pasa es que Dios a ti no te ha perdonado mucho, pero eso es lo que enseña la Biblia. Dice en la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Mi hermano, todos necesitamos la misma cantidad de perdón. Todos, al final del día, necesitamos la misma cantidad de perdón. La misma cantidad de sangre derramada por Cristo en la cruz, la necesitamos nosotros. Sin importar cuánto yo haya pecado, o si no haya pecado mucho, un solo pecado es suficiente para el castigo eterno. Eso sin contar que ya nosotros por naturaleza somos pecadores. Esto es solamente por ser descendientes de Adán, estamos condenados. Adán y Eva solo necesitaron desobedecer una sola vez. Una sola vez fueron echados del huerto del Edén. Y en ellos cayó toda la humanidad. O sea que el perdón, ¿verdad? Es igual, tiene la misma cantidad para todos. O sea que el amor de Dios debería, ¿verdad?, de ser similar, sin importar la situación en la que nosotros llegamos al conocimiento de Cristo. Todos y cada uno de nosotros deberíamos esforzarnos por amar a Dios de la misma manera que Cristo le amó. En una de nuestras clases de escuela dominical, allá estuvimos hablando de nuestro problema principal. Y yo recuerdo que yo decía en esa clase que el problema de nosotros es que nosotros no deseamos a Dios. Queremos nosotros la bendición que Él nos da, ¿verdad? Pero a Dios per se, no. Nosotros queremos el cielo y todos sus beneficios. Y bueno, como Dios está en el cielo, pero el amor de Dios directamente no es algo que brota en nosotros. La mayoría de nosotros venimos a ser cristianos por el temor al infierno o por el temor a alguna enfermedad, ¿verdad? Como algún hermano que anda por ahí. Y no por el amor de Dios. Yo entiendo que las promesas de Dios o las promesas bíblicas están ahí. Está el cielo, está el cuidado de Dios. Hay una pregunta que me llegó a mi mente hace ya muchos años y yo recuerdo que para ese tiempo yo tenía miedo de comentarlo con alguna otra persona. Yo me preguntaba, ¿estaré yo equivocado? ¿Será quizá esto alguna blasfemia que viene a mí a mi mente? Pero luego yo estuve leyendo algunos libros y precisamente me encontré con una parte, ¿verdad? En un libro de John Owen. Yo recomiendo, ¿verdad?, los libros como La Gloria de Cristo, también todo lo que el cristiano debe saber acerca de lo que es la mortificación del pecado. Son 2 libros de John Owen, se los recomiendo para que lo lean. Mi pregunta era la siguiente, yo sé que yo la he hecho también en algunos clases de escuela dominical. Si Dios te pide que le tienes que adorar y que tienes que servirle, pero aún así Él te va a enviar al infierno, ¿tú le servirías? Hágase esa misma pregunta donde usted está ahí sentadito y respóndesela sinceramente. Hay una canción que la encontré hace como un mes. Esa canción refleja parte de lo que yo básicamente
tenía en mi mente, ¿verdad?, cuando me hacía esta pregunta. La canción dice así, la canción dice, si decidieras quitarme todo, e incluso no amarte más, si decidiera no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, ¿sería yo capaz de amarte igual? Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido, hasta dejarme en el olvido, ¿sería yo capaz de amarte más, de amarte igual? A muchas personas que yo le he hecho esta misma pregunta, se han quedado muy pensativos. Y es algo que normalmente nosotros no nos preguntamos, ¿verdad? No es una pregunta, mis hermanos, ganchosa que yo hago. Es una reflexión sincera. Y esto me surgió en un momento en que yo también estaba reflexionando, ¿verdad? Muchas veces nos llenamos de emoción diciendo, el Señor es el que gobierna todo. Como diría una amiga mía, ¿verdad? El Señor es que gobierna todo. Él lo creó todo. El Señor tiene el control de todo. Pero nosotros siempre decimos ese tipo de cosas cuando nos conviene. Cuando a nosotros nos conviene decimos, el Señor, tú eres el que gobierna. Pero ¿qué hacemos luego? ¿Qué hacemos? En nuestro texto nosotros podemos resaltar varias cosas. En primer lugar, el Señor nos muestra que el juzgar de acuerdo a nuestros prejuicios, ¿verdad? ¿Cuánto nos gustaría poder tener el poder a nosotros? Como a nosotros nos gusta controlar todo, el ser humano, a nosotros nos gustaría tener el poder de saber las cosas y así nosotros poder conocer a las personas antes de que ni siquiera la veamos. Y poder decir, mira, fulano viene por ahí, no, yo sé qué es lo que él quiere, yo sé qué es lo que hay en su corazón. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Pero esas son las cosas que solamente Dios puede hacer. Nosotros no podemos hacerlas. Es por esto que nosotros no debemos de juzgar a nadie, ¿verdad? Hermano, nosotros no sabemos las situaciones que está pasando cualquier persona. Nosotros mismos también en muchas situaciones también estamos pasando por situaciones diferentes. Dependiendo de los estresados que nosotros estemos, vamos a actuar. Dependiendo de los problemas que nosotros tengamos, nosotros también vamos a actuar. Nosotros podemos o no hablar mal a alguien o hasta decir algunas mentiras, ¿verdad? Porque saben que cuando los problemas aprietan, también ustedes dicen mentira, ¿o no? Ustedes saben que la hipocresía es un tipo de mentira. Mucha gente no lo ven así, pero también la hipocresía es un tipo de mentira. Pero si no es así, ustedes le preguntan a Pedro, a ver qué le dice Pedro. Pedro, yo creo que tiene mucha experiencia en eso. Como el apóstol Pedro, en el momento en que le preguntan, ¿y tú no eres de ellos? ¿Qué hace Pedro? Yo, ¿está loco? Pero vamos un chisme para adelante. Cuando está Pedro quizás enseñando en alguna iglesia, y luego entonces Pablo le dice a Pedro, pero ven acá, Pedro, ¿y cómo es que tú le dices a los gentiles que se judaicen? Pero es que eso no está bien. Yo sé que la mayoría de las veces se nos sale de las manos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de hacer un ejercicio consciente de no juzgar a los demás, o más bien no prejuzgar a los demás. En segundo lugar, considérese usted mismo. El juicio que usted emite hacia otra persona no es más que un reflejo de lo que hay en su corazón. Quizá usted piense de manera negativa hacia la persona que usted está juzgando. Mira qué ropa tiene fulano, mira qué hora llegó fulano. Es que él no sabía que este evento era un evento formal. O mira a fulana, cómo reaccionó. Que se ve que hace mucho tiempo que fulana no ora. Podemos hablar nosotros aquí interminablemente de situaciones en las que nuestro juicio nos pone a nosotros en un nivel superior.
Nos pone por encima de la otra persona, a esa persona que nosotros estamos jugando. Pero tenga en cuenta que mientras más hacemos esto, más nos alejamos nosotros de la verdad de Dios. Nos vamos haciendo cada día más dependientes de mis acciones y menos dependientes de la gracia salvadora de Dios. Es precisamente así, en esa misma situación en la que muere un cristiano y nace un legalista. Cuidemos nuestro corazón de esto. En tercer lugar, lo más importante de la vida cristiana no es el dejar de pecar. Eso no es lo más importante. Ni tampoco es ser irreprensible. Yo no estoy diciendo que ser irreprensible o dejar de pecar sean cosas importantes en sí mismas. Eso es lo que no es lo más importante. El deseo de ser irreprensible tiene como meta glorificar a Dios. Y el sentido del trabajo de glorificar a Dios tiene como base el amor hacia Él. Sin ese amor, todas las cosas que hacemos dejan de tener su esencia. Esas cosas pierden el significado. Ahora bien, ese amor, ¿verdad?, hacia Dios está sustentado sobre la base del perdón. Como lo dice el Señor en nuestro texto. Podríamos decir entonces, muéstrame el valor que tú le das a tu pecado y te diré el tamaño de tu amor. Dependiendo del valor que le demos a nuestro pecado, o más bien a las cosas que Dios nos ha perdonado, de ese mismo tamaño va a ser el amor que tenemos hacia Dios. Y esto no es algo que se hace de manera consciente. No lo hacemos de manera consciente. Lo más probable es que si yo pregunto aquí en esta iglesia ahora mismo, ¿hasta dónde tú amas a Dios? Aquí yo estoy seguro que todo el mundo dirige hasta el cielo. Y un chin más. Y yo estoy seguro que muchos dirían gritando, hasta el cielo, amén, ¿verdad? Pero si esa pregunta te la hace Dios a ti, ¿qué tú le dirías? ¿Tú le dirías a Dios, yo te amo hasta el cielo? ¿Estamos preparados para que el Señor nos mire a los ojos y nos pregunte como le preguntó a Pedro en Juan 21:15? ¿Estamos nosotros preparados cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Imagínese que el Señor está frente a usted y le está haciendo esta pregunta. Yo sé que en ese momento estoy casi seguro que la cara se nos caería de la vergüenza. Y esto porque no sabríamos cómo contestar o qué contestar. Al menos cuando Pedro negó a Jesús lo hizo pensando en su vida, ¿verdad? Pero cuando tú lo niegas, ¿qué es lo que está en juego? Ponga su nombre, mi hermano, aquí en esta pregunta. Yo voy a poner el mío. Pero ahí sentado donde usted está, ponga su nombre. Imagínese al Señor delante de usted que le está preguntando, Héctor, ¿me amas? Ponga su nombre. Y han sido muchas las veces que yo me he hecho esta misma pregunta. Y no puedo hacer más que bajar mi cabeza y eso que yo no tengo al Señor en mi frente, enfrente. Y siempre esta pregunta me viene a la mente. Héctor, ¿me amas? Hoy el Señor te pregunta, iglesia. Iglesia, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Esa es la pregunta en la que nosotros cada día deberíamos de estar haciéndonos a nosotros, para que así, con el reflejo de nuestro accionar en cada situación, en cada cosa que hagamos, pues busquemos siempre la gloria de Dios. Yo quiero que para finalizar escuchemos esa canción de la que estuve hablando hace un rato, por lo menos una parte, y pensemos un poco en lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y pensemos un poco en que si ese Dios nos dijera a nosotros lo que le ya había dicho, si ese Dios no nos cuidara, si nosotros siguiéramos amándolo igual,
si nosotros siguiéramos amándolo como nosotros decimos que lo amamos. Hermano, cierre sus ojos y piense en esta canción. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, ¿sería yo capaz de amarte igual? Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, oh, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, ¿sería yo capaz de amarte igual? Desde ya quiero que el mundo sepa. Señor, te seguimos, Dios, dando las gracias, porque tú eres el Dios bueno, el Dios maravilloso. Y gracias, Señor, porque nos amas, Señor, nos cuidas, nos guardas. Pero queremos, Dios, amarte como tú quieres que te amemos. No en la forma emocional que muchas veces nosotros nos acercamos a ti. No en la forma como muchas veces nosotros decimos, Señor, yo te amo, y hacemos una cosa totalmente diferente. Dios, transforma este corazón de piedra, Señor, o más bien este corazón, Señor, que ya tú has transformado inicialmente, este corazón, Dios, en el cual todavía, Dios, no te ama como tú quieres que te ame. Padre, ayúdanos a ver las situaciones y las cosas que nos suceden como oportunidades, Dios, para cambiar y transformar este corazón, Señor, para que te adore y para que te ame a ti, Señor. Bendice tu iglesia, bendice, oh Padre, nuestro caminar, y despídenos, Señor, no de ti, sino de cada uno de nosotros y de este lugar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.